Entonces, bienvenidos a nuestra cuarta edición del Marco Money Webinar sobre Tax Season 1099 y aplicaciones de pago. ¿Ok? Un agradecimiento pues a SmartKeep, nuestro sponsor principal, al Despacho Network, que siempre nos apoya en la producción de estos espacios. Y bueno, este es nuestro primer webinar del año y como saben, empieza un año nuevo y viene una nueva temporada de impuestos, ¿no? ¿Qué temitas vamos a estar abordando hoy? Bueno, como es costumbre, para las personas que están llegando nuevas, le vamos a hablar un poco sobre qué es el espacio de Marco Money y mi empresa SmartKeep y lo que hacemos. Vamos a estar hablando sobre esta temporada de impuestos 2023. Vamos a darle un resumen de cuáles son las fechas importantes, donde deben estar poniendo atención. Luego vamos a hablar de la primera fecha límite, que es este 31 de enero, donde vence el plazo para la emisión de 1099. Vamos a explicar qué son las 1099, cuáles son sus reglas. Luego vamos a avanzar con el tema más sonado, el de mayor interés, que es sobre las aplicaciones de pago, ¿ok? Y todo este boom que hubo sobre unos cambios en las políticas de las aplicaciones de pago. Vamos a explicar en qué consisten estos cambios, qué cambió y cuándo entra en vigencia. El siguiente punto es, bueno, soy internacional y ¿qué hago? ¿No? Sabemos que gran parte de nuestra audiencia nos escuchan desde fuera de los Estados Unidos, algunos tienen negocios dentro de los Estados Unidos, reciben dinero de empresas norteamericanas y bueno, quieren saber cómo funciona, ¿no? Esta primera fecha límite, este inicio de la temporada de impuestos, si son internacionales, y luego vamos a avanzar con lo que son las preguntas frecuentes, cuáles son las dudas más frecuentes que tenemos nosotros de nuestros clientes de SmartKeep, y vamos a abrir el espacio para una ronda de preguntas, ¿ok? Entonces, arranquemos, ¿no? ¿Qué es este espacio de Marco Money? Bueno, Marco Money es un espacio en el que conectamos con nuestra comunidad de una manera más personal, donde los ayudamos a comprender sus finanzas, lo ayudamos a identificar oportunidades de negocios, a construir modelos de negocios y bueno, si ya tienen negocios en marcha, pues a cosechar los frutos de sus negocios, ¿no? Esto es un espacio más educativo en el que les damos guías y acompañamiento y bueno, así como estamos haciendo en nuestros webinars mensuales, le explicamos todo lo que necesitan saber sobre los temas relevantes, tips y noticias, ¿no? Muy al día con toda la información. Y mi empresa, SmartKeep, nosotros en SmartKeep ofrecemos acompañamiento financiero para empresas, dueños de negocios y emprendedores que buscan incursionar en el mundo de los negocios en los Estados Unidos, ¿ok? ¿De qué van nuestros servicios? Van toda la parte de constitución de empresas, o formación de negocios, planes de negocios, todo lo que necesitas si quieres arrancar una empresa o negocio dentro o fuera de los Estados Unidos, todo lo que vendría siendo la precontabilidad, que es todas las plataformas tecnológicas, controles internos, todo lo que necesitas previo a la elaboración de tus estados financieros y el proceso contable de una empresa. Ofrecemos apoyo administrativo, gestión de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, nómina, pagos a contratistas. También ofrecemos todo lo que es la parte de servicios de CFO. Si no tienes conocimientos en el área de finanzas, nosotros, desde la elaboración de los procesos contables y la elaboración de la información financiera, vamos a darte apoyo estratégico en todo lo relacionado a flujo de caja, análisis financiero, para que puedas tomar decisiones y manejar tu negocio de la manera más adecuada. Y bueno, finalmente, lo que es la parte de impuestos, de lo que estaremos hablando hoy, nosotros ofrecemos asesoría, ejecución y declaraciones y estrategia tributaria, ¿no? Todo lo relacionado a los impuestos, todos los tipos de impuestos, sales tax, payroll o nómina, impuestos sobre la renta o income tax, cualquier cosa que necesiten relacionada a los impuestos dentro de los Estados Unidos, SmartKeep los acompaña, asesora y los guía en la dirección correcta para que se ahorren dinero. ¿Ok? Entonces vamos a empezar, vamos a entrar en materia, ¿ok? ¿Cómo se ve esta temporada de impuestos 2023, ¿ok? Bueno, aquí en este primer calendario podemos ver las fechas o los plazos de vencimiento para las declaraciones de impuestos sobre la renta o income tax, ¿ok? Las fechas en las que tenemos que ir poniendo atención, disculpen, la primera es el marzo 18, que es la fecha límite para presentar declaraciones
de impuestos sobre la renta para las S Corporations, para partnerships, y es cuando vence también la fecha para las extensiones, ¿ok? Nosotros en SmartGive, a todos nuestros clientes que por X o por Y no tienen todavía la información financiera para reportar su income tax, que no hemos presentado su income tax, nosotros automáticamente les hacemos una extensión para que eviten multas y penalidades. No solamente presentamos las extensiones de las declaraciones de income tax, sino también de los formularios que se deben presentar en conjunto con la declaración de income tax, como por ejemplo el 5472, que es súper importante para los dueños de negocios extranjeros, ¿ok? La siguiente fecha es el 18 de abril, que es la fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos sobre la renta o income tax individuales y de corporaciones de tipo C, al igual que para presentar las extensiones, ¿ok? Y luego vienen las fechas extendidas respectivamente, que son septiembre 15 y octubre 15, ¿no? Siendo un tiempo de prórroga o de extensión de 6 meses. ¿Qué otras fechas claves tenemos en esta temporada de impuestos? Son algunas de las fechas claves las que nosotros consideramos más relevantes o más frecuentes para nuestros clientes. Es la que estaremos conversando hoy, que es la de 1099 NEC, ¿ok? Luego el 15 de febrero viene la de 1099 de misceláneo, que no es tan común. Luego, porque anteriormente todo se presentaba junto, ¿no? 1099 NEC y 1099 misceláneo, se presentaba todo al 31 de enero. Ahorita hubo un cambio, hace 2 años se hizo un cambio, y lo que es el 1099 NEC, que es Non-Employee Compensation, se presenta el 31, el 31 de enero, mientras que misceláneo se presenta el 15 de febrero, ¿ok? Luego vienen el deadline para el Delaware Franchise Tax. Nosotros a muchos de nuestros clientes no solamente los apoyamos en el proceso de constitución, sino que en todo el proceso estratégico y de mantenimiento de sus entidades en el estado de Delaware. Ya, si no saben cuáles son los beneficios de constituir una empresa en Delaware, visiten nuestro contenido, visiten un webinar en el que hablamos sobre la constitución, tocamos muy a detalle cada uno de los estados, cuáles son sus beneficios. Y bueno, ya como les comenté, para el 15 de marzo y el 18 de abril vienen los deadlines para S Corporations, Partnerships, C Corporations, Sole Proprietorships y individuales. Vemos que los Sole Props son los independientes. Y bueno, finalmente el Florida Annual Report, que es el equivalente al Franchise Tax o mantenimiento anual en el registro de corporaciones de Florida. Esto es un resumen bastante rápido. Si quieren mantenerse al día, ya si están aquí en este webinar inscrito con nosotros vamos a estar enviándole nuestros nuevos Compliance Alert, nuestro newsletter en el que le vamos a estar informando de las fechas límites y todo lo que necesitan saber. Adicionalmente, recuerden que siempre pueden agendar una consulta gratis con nosotros si tienen alguna duda. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño cambio acá. Ok, vamos con... ¿Qué son las 1099 y cuáles son sus reglas? ¿Ok? Las 1099 son formularios que reportan las compensaciones para no empleados. Por eso la terminación de 1099 NEC son Non-Employee Compensations, ¿ok? ¿Cuándo aplican las 1099? Las 1099 aplican para las compensaciones a no empleados por conceptos de servicio. Muy importante este punto. Si alguno de los pagos están relacionados a la compra de bienes y no a la prestación de servicios, no aplican. ¿Cuál es el siguiente límite que aplica? Es que aplica para todos los pagos mayores a $600 dentro del año fiscal, ¿ok? No se tienen que preocupar de reportar 1099 para pagos que estén por debajo de los $600 en el periodo o año fiscal, ¿ok? ¿Qué tipo de entidades y personas aplican? Aplican los sole props, los independientes, las LLC y los partnerships, ¿ok? Estos son el tipo de entidades y personas que ustedes deben reportar en el formulario 1099. ¿Qué métodos de pago son los que aplican para la emisión de formularios 1099 NEC? Aplican efectivo, cheques,
transferencias dentro del sistema Wire y siguen aplicando para el periodo 2022 todo lo que es Zelle y Venmo personal, ¿ok? Muy importante. ¿Qué es lo que no aplica? No aplican ningún tipo de corporaciones, es decir, no tienes por qué reportar a corporaciones de tipo S o C, ni tampoco aplican los internacionales. Luego vamos a revisar un poco más a profundidad qué es lo que se debe hacer en caso de que hayan pagos mayores o menores a $600 durante el periodo fiscal a internacionales, ¿ok? ¿Cuáles son los métodos de pago que no aplican? No aplican métodos de pago como tarjetas de débito o de crédito, gift cards, o redes de pago de terceros, ¿ok? Es muy importante este término de redes de pagos de terceros, en inglés third party networks. ¿Por qué? Porque para los third party networks o redes de pago de terceros es donde entra la 1099K, ¿ok? Como bien saben, aquí estamos hablando de la 1099 NEC, que justo apareció aquí, que se reporta en la 1099 NEC, ¿ok? Entonces, ya saben, aplican compensaciones a no empleados por conceptos de servicio, pagos mayores con pagos mayores de $600 dentro del periodo fiscal. Solo los sole props independientes, LLCs o partnerships en métodos de pago de efectivos, cheques, sistemas, transferencias dentro del sistema Wire, Zelle o Venmo. Me faltó incluir aquí ACH, muy importante. ACH también aplica para la emisión de 1099 NEC. ¿Okay? Entonces ahora vamos a la otra parte interesante que es, Marco, me acabas de agregar aquí un nivel más de complejidad, que es qué es la 1099K y los third party networks. ¿Por qué cuando hacemos pagos con tarjeta y hay un tercero involucrado en el procesamiento de esta transacción, yo no debo reportar a estas personas? ¿Okay? Es muy importante saber que si reportas a personas que ya van a recibir una 1099K, les podrías estar generando un problema porque se estaría reportando de manera doble. Tú le estás emitiendo una 1099 y luego el third party network va a emitir una 1099K. ¿Qué dice la 1099K? Bueno, la 1099K es un formulario de transacciones de pago reportables que estos third party networks o plataformas de pago se encargan de emitir, ¿ok? A las personas que están registradas dentro de sus plataformas, ¿ok? Ustedes se preguntarán, bueno, Marco, ¿y cómo me reportan? Cuando ustedes se registran en alguna de estas plataformas, Shopify, Etsy, Amazon Pay, Stripe, e incluso PayPal, luego de cierto nivel de pagos, Square, que es un punto de venta, a ustedes les van a pedir información fiscal personal o información fiscal de una corporación o LLC, ¿ok? Cuando ustedes ponen la información fiscal, el nombre, dirección y muy más importante aún, el Tax ID, ya ustedes, ya la plataforma tiene la información necesaria para emitir su 1099K, ¿ok? Muy importante saber qué es lo que aplica para la emisión de 1099K. Hay muchos clientes que nos dicen, Marco, yo no recibí ningún formulario, ¿por qué no lo he recibido? Es importante mencionar que hay un threshold o límite mínimo para que las plataformas emitan la 1099K, ¿ok? Este límite ocurre cuando algunas de estas dos condiciones se cumplen, que es que hayas recibido o que se hayan procesado más de 200 transacciones en cantidad, en conteo de transacciones. Vamos a decir, Marco, yo hice mi cuenta de Shopify, uso Shopify Payments o mi cuenta en Etsy y me compraron más de 100 personas, pero cada persona me colocó una orden de $1. Ahí se te va a emitir una 1099K, no por el volumen de fondos que recibiste, sino por el volumen de transacciones que es mayor o igual a 200 transacciones. Y el otro es un límite de volumen, que es para más de $20,000. ¿Cómo funciona el de los más de $20,000? Bueno, digamos que en Shopify, Etsy, Amazon Pay, Stripe, tu punto de venta digital, en Square, un punto de venta físico, tú recibiste, así sea una sola transacción por $20,000, la plataforma va a emitir una 1099K. Entonces es muy importante que a este punto entendamos la diferencia entre una 1099 NEC, que fue la que le expliqué anteriormente, y la 1099K, que la 1099K se encargan de emitirla los third party networks. Entonces, si yo ya hice un pago
o un consumo a través de un third party network, yo no tengo por qué reportar una 1099 NEC. ¿Por qué? Porque ya la obligación recae sobre la plataforma. ¿Qué cambió? Muchos de ustedes sabrán, y bueno, aquí les coloco varios memes, varias noticias, porque hubo un boom muy grande el año pasado cuando hubo una propuesta en el Congreso que se aprobó que decía que el límite para la emisión de las 1099K pasaba a ser el mismo límite de las 1099 NEC, ¿ok? Ese límite o threshold de 200 transacciones o $20,000 iba a bajar a los $600. Muy importante tomar en cuenta que es para las transacciones relacionadas a negocios, no a transacciones personales, ¿ok? Aquí, bueno, vemos de los memes vamos a decir, más sonados, más vistos en la web, que era, bueno, aquí estoy, bueno, estoy intentando de correr mi pequeño negocio, estoy intentando empujar mi emprendimiento y el IRS empieza a monitorear transacciones por encima de los $600, mientras que FTX y SBF estafaron por billones y el IRS no hace absolutamente nada. Bueno, es algo que ya está en proceso, eso es algo que, bueno, ya iremos viendo el desenlace de estas grandes estafas y de estos problemas regulatorios que se tienen en algunos lados. Pero bueno, la realidad es que esto fue una regulación, aquí como les mencionaba, ¿no? Esta es la regulación vigente que continúa vigente para 2022, ¿no? Y el 31, para el periodo que vence, ahorita el 31 de enero de 2023. La realidad es que para este periodo que acaba de vencer, nada cambió. Lo que sí se dijo era que este nuevo ajuste se iba a aplazar o se iba a dilatar para el periodo 2023. Entonces cabe la posibilidad de que esto ya aplique para 2023, ¿ok? ¿Y cómo se vería este cambio en la regulación? Bueno, se decía que el primer cambio era que se iba a aplicar esta misma medida que ya se aplica con las plataformas de pago, se iba a aplicar a plataformas como Zelle, Cash App y Venmo, personal inclusive, algo que yo veo bastante difícil porque, bueno, la realidad es que esto es un límite o un threshold que debería aplicar solo para transacciones de negocios, no para transacciones personales. Muy probablemente que si estas plataformas hacen algún tipo de ajuste, este ajuste gira en torno a diferenciar lo que es una transacción de negocios de una transacción personal, tal como ocurre en PayPal, por ejemplo, ya ocurre anteriormente. En PayPal, cuando tú vas a hacer algún tipo de pago, PayPal te pregunta si eso es una transacción personal o viene relacionada a algún tipo de negocio, ¿ok? Entonces, ya sabemos que el cambio en la regulación viene atado a la emisión de los formularios 1099K que recae sobre los third party networks, las redes de pago de tercero o las plataformas de pago, y si fue aplazada, pues puede que para 2023 estas plataformas no solamente no empiecen a reportar a partir de $20,000 o 200 transacciones, sino que empiecen a reportar luego de que recibes más de $600 en pago en alguna de estas aplicaciones, ¿ok? ¿Cuál es el siguiente punto aquí más importante? Es qué ocurre con las personas internacionales, ¿no? Marcos, soy internacional. La realidad es que en materia de impuestos, sobre todo en materia de impuestos y tributos internacionales, esto es una de las disciplinas que tiene el mayor nivel de complejidad. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien las líneas están muy bien dibujadas y muy claras para los residentes, para los internacionales entran en discusiones, distintos escenarios, distintas prácticas, distintas metodologías, ¿no? Yo acá les voy a describir en nuestra experiencia y en SmartKeep cuáles son como que los escenarios más comunes, ¿no? Y de todas maneras, si tienen alguna duda específica, pueden irla anotando para la ronda de preguntas, porque lo más, yo creo que lo más interesante de este espacio es que ustedes nos comenten cuáles son sus dudas y preguntas y las podamos abordar en este espacio, ¿no? Vamos a decir, el primer escenario es que una empresa americana tiene un independiente residente, ¿no? Le pagan más de $600 por alguno de los métodos de pago que ya
revisamos que aplican para la emisión de 1099 NEC, que son efectivo, Venmo, Zelle, transferencias dentro del sistema Wire, ACH y algunas de estas plataformas, ¿no? ¿Qué debo hacer? Bueno, debes emitir la 1099K, ¿ok? Si tienes un independiente residente, debes pedirle su información de impuestos a través de la forma W9, ¿ok? Como que Marco, nos agregaste otro formulario. Esto es un formulario bien sencillo en que nosotros les recomendamos a nuestros clientes que siempre pidan antes de emitir pagos. Entonces, si ustedes están entrando en relaciones de no empleados, ¿ok? Con personas que son independientes y que son residentes en los Estados Unidos, lo primero que deben hacer es pedirle su forma W9. Su forma W9 es una información de Tax Information Request, que es para saber la información de esta persona, para saber si aplica para ser reportada. Yo ya tengo su W9, ya cuando termine el pedido, yo valido el monto que le pagué, valido su información de impuestos y decido si aplica o no para emitir una 1099 NEC. Pero la regulación es bastante clara, debe emitirse bajo esta correlación, ¿ok? Aquí tenemos el siguiente y más común en nuestro caso, que es, tenemos una empresa americana que le paga más de $600 a un independiente no residente. ¿Debo emitirle una 1099? No. ¿Ok? La realidad es que las 1099 aplican solo para, vamos a decir, entidades individuales residentes en los Estados Unidos, ¿ok? ¿Qué aplica para los internacionales? Aplica el formulario W8BEN, el cual nosotros siempre recomendamos que si van a hacer negocios, a subcontratar servicios de un independiente que es internacional o no residente, eso esté respaldado por un contrato de servicios, se especifiquen las características de la relación, la característica de los servicios que se van a pagar, la compensación por estos servicios y se prepare la W8BEN, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre la de la W8 y la BN y la 1099? Bueno, digamos que la W8BN viene un poco más, o podría ser un poco más comparable con la W9 en términos de que aquí es donde el subcontratista internacional va a declarar el país en el que reside, ¿ok? De todas maneras lo vamos a repasar a más detalle luego, da su información de impuesto general y les permite a las empresas tener un registro, una declaración de que esa persona efectivamente no reside dentro de los Estados Unidos, no tiene un número de identificación de impuestos y por lo tanto no aplica a la emisión de una 1099, ¿ok? Vamos a pasar aquí a los siguientes escenarios. Ya pueden, si tienen dudas o preguntas más específicas, pueden irla dejando en el chat y al final las vamos a ir repasando, ¿ok? Vamos a ver el siguiente escenario. Una empresa americana, ¿ok? Que contrata servicios a otra empresa americana, pero que es de un dueño, miembro o accionista extranjero. También aplica la 1099 NEC, ¿ok? Muy importante. Hay una cantidad de información online muy errada y muy peligrosa para los dueños de negocios internacionales, donde les dice que tú puedes constituir una LLC y nunca vas a tener que pagar impuestos, que nadie te tiene que reportar. Mi recomendación en estos escenarios es que se asesoren, porque esto va a estar muy relacionado al siguiente punto. Pero la realidad es que una empresa americana haciendo negocios con otra empresa americana, si entra dentro de los estatus de impuestos que les comentamos, que es LLC, partnerships, deben reportarlas, ¿ok? Siempre pidan la W9 y luego vean si dependiendo del estatus de impuestos no hace falta reportar a esta compañía. Pero la realidad es que es al igual que la empresa que opera dentro de los Estados Unidos, si tú tienes una entidad y eres extranjero, esa entidad es americana y tiene exactamente las mismas obligaciones que el resto de las compañías que se operan dentro de los Estados Unidos y tú como dueño de negocio extranjero tienes prácticamente las mismas obligaciones que una persona que reside dentro de los Estados Unidos, ¿ok? Entonces la 1099 NEC aplica. Y ahora el último escenario y el que es un poquito más, que puede estar abierto a interpretaciones, que debe estar abierto a análisis y asesorías, porque la realidad es que sí, ¿ok? Cuando una empresa que está constituida en los Estados Unidos, por ejemplo, pero tiene operaciones no tributables dentro de los Estados Unidos y entra en relación de subcontratista con un extranjero no residente, no tiene ningún formulario que emitir.
La pregunta es, Marcos, nadie paga impuestos en esta relación, porque entendemos que la emisión de las 1099 es algo que está directamente correlacionado con tu declaración de impuestos sobre la renta, porque te reportan, ¿ok? ¿Quiere decir que aquí no hay nada que reportar? No, aquí quiere decir que estas obligaciones deben atenderse en el país de residencia de esta persona que es extranjera y en el país en el que las operaciones son tributables. Yo ya les voy a dar unos tips sobre qué es lo que nosotros tomamos en cuenta en este análisis y qué es importante rescatar, revisitar y entender de este tipo de relaciones, ¿ok? No se dejen engañar por contenido mágico y soluciones estandarizadas para problemas que son un poco más complejos. La realidad es que aquí se debe hacer un análisis, ¿ok? ¿Y cuál es el análisis que se debe hacer en temas de W8 y operaciones tributables o no tributables, ¿ok? Para la emisión de las W8 se debe tomar en cuenta y en consideración el país de residencia del subcontratista, el tipo de servicios que presta y el posible porcentaje de retención, ¿ok? Hay muchos clientes, hay muchas empresas que operan tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, que entran en movimientos de subcontratación de servicios por temas de arbitraje, por temas de ahorro. Ahorita, luego de la pandemia, todo el tema del trabajo remoto, los asistentes virtuales, ¿ok? Ha sido un boom, ¿ok? La globalización y poder tener acceso a profesionales de muy alto nivel, con muy buena preparación, por costos por debajo de lo que el mercado americano tiene para ofrecer sobre dinámicas digitales, es algo que está a la esencia, pero la realidad, ¿ok? Es que existen o no existen tratados de impuestos entre Estados Unidos y estos países, ¿ok? Yo siempre pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Con respecto al porcentaje de retención, y la realidad es que son contados los países, ¿no? Los países que gozan de tratados de impuestos que incentivan las relaciones en negocios entre Estados Unidos y estos países, como lo son, muy específicos, los tratados de impuestos que se tienen con Canadá, México y Venezuela, en términos de que el porcentaje de retención es cero y no existe la doble tributación. Y la realidad es que la doble tributación se transforma en un recargo si tú decides subcontratar a un profesional que reside en un país que no tiene incentivos o tratados de impuestos con Estados Unidos, como lo podría ser, por ejemplo, Rusia, ¿ok? No existen este tipo de incentivos, no existen este tipo de tratados históricos con Rusia, y en la contratación de un profesional ruso representa un recargo. ¿Por qué? Porque los porcentajes de retención normalmente rondan el 30%. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pago, por poner un ejemplo, $100 a un profesional en alguno de estos países que tiene un porcentaje de retención, yo tengo que reportar y pagar $30 de esta relación a la IRS. Y la realidad es que tú al profesional no es que le vas a poder pagar los $70 y decirle que mira, hay 30 que están aquí encerrados en el IRS. La realidad es que tú le vas a tener que pagar los 100 completos al profesional, y tú como empresa vas a tener que asumir el porcentaje de retención con el IRS, porque tú eres el responsable y tú eres el que debe cubrirlo, ¿ok? Entonces se transforma en una especie de recargo. ¿Qué quiere decir? Un profesional en alguno de estos países, este pago de servicio no te va a costar 100, sino que te va a costar 130. Entonces es muy importante que con los profesionales internacionales, si ustedes son profesionales que están en relaciones con empresas americanas, es muy importante que les comuniquen que este es el formulario que aplica para ustedes. No existe ningún tipo de ilegalidad en este tipo de relación. Para algunos países son relaciones que están incluso incentivadas y protegidas por tratados de impuestos. Tampoco permitan que que por desconocimiento ustedes están ofreciéndoles sus servicios como freelance, como independiente, no a través de una entidad o de una entidad estadounidense o una LLC. Ustedes están prestando servicios como independiente, a título personal, y por desconocimiento la persona que los contrata quiere hacerle una retención. Sepan que es un escenario que se puede someter a análisis y que no tienen por qué hacerles ningún tipo de retención. La realidad es que el dinero que ustedes reciban es tributable en su país de residencia. Yo también he visto algunos escenarios en los que los profesionales esperan que las empresas que los subcontratan se hagan responsables
por su manejo tributario, por sus responsabilidades tributarias. Y la realidad es que para una empresa que está buscando conectar con distintos profesionales en distintas partes del mundo, porque quiere tener acceso a este tipo de talento, porque sus dinámicas digitales lo permiten, como es una relación de subcontratista, la empresa que te contrata no es responsable de que tú atiendas esas obligaciones. Esas obligaciones tú debes asesorarte en tu país de residencia, muy probablemente con un profesional de impuestos de tu país de residencia y explicarle la situación. Ok, mira, esta es mi relación laboral, funciona de esta manera, cuándo debo reportar, cómo debo reportar y si debo reportar o no. Ustedes siempre asuman que se debe reportar. Si tienen alguna duda, es reportable. Solamente a través de un buen research y de asesoramiento con un profesional en el área donde ustedes puedan presentar su caso, solamente ahí ustedes ya pueden terminar de definir, ¿ok? No es lo que diga Marco Padilla ni Marco Money en YouTube, no es lo que diga ningún TikToker ni lo que diga ningún influencer. La realidad en términos de impuestos es que cada caso es un caso, se tienen que analizar los países de residencia, y aquí voy a entrar con la definición o lo que nosotros tomamos en cuenta para decidir si una operación es tributable o no. La realidad es que se toma en cuenta el tipo de operación, es venta de servicios, perdón, es venta de bienes o es la prestación de servicios. En el caso de ser bienes se toma en cuenta dónde se produce, dónde se almacena, dónde se despacha y quién lo consume, ¿ok? ¿Quién es el consumidor? ¿Quién es el cliente? ¿Quién está recibiendo ese bien? Para servicios siempre tomamos en cuenta dónde se está prestando el servicio, dónde se aprovecha el servicio, ¿ok? Para servicios es un poco más ambiguo y es mucho de lo que se vive en el boom de los servicios digitales y la globalización, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, sí podría estar mucho, se podría prestar a discusión dónde se presta, dónde se aprovecha un servicio que ocurre digital. Yo soy un nómada digital, pues hay muchas cosas que entran a discusión. Entonces, lo importante es que ustedes se asesoren y tengan una estrategia. También vemos clientes que tienen desastres de impuestos, tenemos clientes que por guiarse, ¿no? Por contenidos estandarizados, por guiarse por normas o por interpretaciones de las normas, tienen problemas, sobre todo para los internacionales. A nosotros nos gusta hacer mucho énfasis en que si bien los dueños, los internacionales tienen la oportunidad, la facilidad de hacer negocios entre los Estados Unidos de una manera sencilla, de hacer procesos de constitución, de gestiones bancarias totalmente online, tienen obligaciones y dentro de los Estados Unidos con todo lo relacionado a dueños de negocios internacionales o a personas residentes con participaciones en negocios en los extranjeros, es que son muy severos. ¿Por qué? Porque hay muchas. La realidad es que el sistema bancario norteamericano, por su flexibilidad, por su interconexión, por lo masivo que es, también se presta para temas de lavado de dinero, se presta para muchos temas delictivos, para muchos temas de fraude, ¿ok? Entonces, lo importante es que tengas una estrategia, atiendas las obligaciones, porque las multas y las penalidades son muy severas. Nosotros siempre hacemos énfasis en que los dueños de negocios internacionales que constituyen el LLCs, para ellos solo reciben tratamiento de corporaciones. Las corporaciones, las participaciones en corporaciones de extranjeros deben presentar formulario 5472 y la multa por no presentarlo un día tarde es de $25,000. Con mucha frecuencia nos llegan clientes y personas bueno, que les llegó su multa de $25,000 y la verdad es que tienen soluciones, tienen opciones, ¿ok? Pero es importante que se asesoren. Ahora vamos a ver cuáles son las preguntas y las dudas más frecuentes, ¿ok? Esto es mucho de lo que nosotros recibimos diariamente en SmartKeep. ¿Qué pasa si recibo una 1099 y no reporto esos ingresos? ¿Ok? Hay una especie de malinterpretación con respecto a el reporte de los ingresos y yo ya les voy a explicar por qué, ¿no? Pero la realidad es que si tú recibes una 1099 y no reportas los ingresos, puedes estar sujeto a una multa del 5 al 25% de
de interés, ¿ok? Del 5 al 25% por mes, ¿ok? Del monto que no fue reportado. Además de esta penalidad o de esta multa, empiezan a aplicar los intereses. Dentro del monto de la misma penalidad, empiezan a aplicar intereses encima, ¿ok? Eh, eso es una, eso es una de las razones o una de las maneras más rápidas de meterte en problemas con el IRS. Y es una de las penalidades que ellos siempre atienden a tiempo, y es que ellos saben si te reportaron en una 1099, y esto medio se desconoce, ¿no? Porque la realidad es que las personas reciben una copia de esa 1099 y lo que no saben es que esa 1099 se transfirió de manera electrónica al IRS, muy probablemente, o es la manera en la que nosotros lo hacemos en SmartKeep, y tiene una copia de esta 1099, ¿no? El IRS recibe una copia física y tiene una transmisión electrónica en la que sabe el monto exacto de tu 1099 y sabe el monto que tienes pendiente por declarar, ¿ok? La segunda pregunta más frecuente es: ¿qué pasa si hay errores en la 1099? Ocurre con muchísima frecuencia. ¿Ok? ¿Por qué ocurre con muchísima frecuencia? Bueno, ocurre con muchísima frecuencia porque muchas veces las entidades o las personas a la hora de reportar no saben qué entidades o figuras aplican, ¿ok? Entonces a veces le emiten 1099 a corporaciones. A veces hay errores en los montos de la 1099 o en la información presentada en la 1099, ¿ok? Quiero que sepan que esto no hay ningún problema, porque simplemente lo que deben hacer es pedirle a quien emitió la 1099 que haga una corrección, y es algo tan sencillo como: si no aplica la 1099, se debe enviar otra 1099 en cero, o simplemente envías una 1099 con la información corregida y la casilla de corrected, que es como una especie de enmienda de la 1099, ¿ok? Entonces sepan que no es algo irreparable, no es el fin del mundo, simplemente se debe corregir. Es muy importante que ustedes den la información adecuada previo a la emisión de las 1099. Nos ocurre mucho con los clientes como que, bueno, es que mi 1099 no está actualizada con mi dirección de ahorita. Si ustedes actualizan información, o quizás ellos pasaron de utilizar su Tax ID personal, un ITIN number o un Social Security number, a constituir una compañía y ahorita querían que reporten la compañía. La realidad es que si ustedes actualizan información, es muy importante que actualicen la documentación de impuestos y la distribuyan las personas con las que se van a relacionar, y la actualicen en sus plataformas bancarias o en los third party networks, ¿ok? Para que a la hora de que reciban las 1099, estas 1099 tengan la información correcta, ¿ok? Debo pagar impuestos de todo lo que marque la 1099. La realidad es que no, ¿ok? Si uno de los beneficios que tienen los independientes o las entidades es que si reciben una 1099, tienen derecho a deducir cualquier gasto o costo de haber llevado a cabo la prestación, perdón, de ese servicio, ¿ok? ¿Cómo funciona esto? Bueno, si tú eres un independiente, ocurre mucho con los independientes en las aplicaciones de delivery, por ejemplo, todo lo que es DoorDash, Uber Eats, cualquier aplicación de gig economy. Reciben esa 1099 y van derechito a donde su tax professional a decir: mira, aquí está mi 1099, prepara mi declaración de impuestos, y no llevan control de todo lo que pueden deducir, ¿ok? Con el tema de los deliveries, lo más esencial, y que me atrevería a decir que la mayoría de los casos se toma en cuenta, algunas aplicaciones lo hacen por ti, es llevar el conteo de las millas, ¿ok? Las millas son muy importantes. ¿Por qué? Porque, bueno, las millas vienen atadas a un rate, y este es un rate de que, dependiendo de las millas que manejaste, incurriendo en este labor, ese es tu costo de depreciación de tu vehículo, de la gasolina, de todo, ¿ok? Siempre es importante que utilicen las millas. ¿Qué ocurre si no llevas conteo de las millas? Hay dos metodologías: puedes hacer millas, depreciación del vehículo o gastos del vehículo. Sépase que no pueden aprovechar las dos deducciones al mismo tiempo. O aprovechas una metodología o aprovechas otra. Eso con los profesionales del delivery, en Uber, en el caso de que sea rides, o sea, que lleves personas, tu presencia, tu aspecto personal, gastos en tu, vamos a decir, la ropa que utilices para trabajar, tu cuidado personal, los souvenirs que se colocan dentro de los vehículos
para tus clientes, todo eso es deducible, ¿ok? Es muy importante que sepan que todo lo que sea atribuible, que sea ordinario y que sea necesario en la prestación de este servicio, usted lo puede deducir. Y esto puede cambiar radicalmente el monto a pagar en tu declaración de impuestos. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo tuve, si mi 1099 dice que es por $1,000, no es lo mismo pagar vamos a decir, el 15.3 de self-employment de esos $1,000 a pagarlo del neto, que decir que bueno, que mira, que se tuvieron estos costos, son $800 en gastos y en costos. Tú solamente estarías pagando impuestos sobre la utilidad neta o los 200. Ese es el beneficio de ser independiente. Ese es el beneficio de operar a través de una compañía. Este es el secreto de las personas millonarias. Las personas millonarias, las personas que invierten dinero en su estrategia de impuestos, utilizan entidades, pasos entre entidades, gastos deducibles a esas entidades, deducen inversiones y solamente pagan sobre el neto. Los que no tienen mucha capacidad de maniobra son los empleados, los que tienen una relación directa como dependiente con sus empleadores y reciben una W2. Tú no puedes recibir una W2 y deducir de una W2, pero la W2 es un tratamiento y una relación totalmente distinta, ¿ok? En donde tu empleador te entrega todas las herramientas que tú necesitas, cubre parte de tus impuestos, de tus impuestos y de tus beneficios, como lo es el Social Security, como es el Medicare. En algunos casos el empleador también aporta a los planes de retiro, ¿ok? Y no está mal ser un empleado, ¿ok? Esto es otra de las grandes luchas de la sociedad de la hora, que está mal visto ser un empleado, está mal visto recibir una W2 y la realidad es que no. La W2 tiene sus beneficios para temas crediticios, tiene sus beneficios de estabilidad, de seguro de desempleo. No todo es ser tu propio jefe y emprende, ¿ok? Pero siempre es importante entender cuáles son las ventajas y las desventajas de estar en una posición o en la otra y que ustedes decidan, ¿ok? De manera estratégica y actúen de manera táctica con respecto a cuál es la que mejor se ajusta a sus necesidades o cuál es la que mejor les conviene, ¿ok? La siguiente pregunta es, bueno, ¿qué hago si recibo una 1099 y no sé de qué es? La realidad es que tú no recibes una 1099 si tú no entregaste tu información de impuesto antes, ¿ok? Sepan que si recibieron una 1099 NEC fue porque le entregaron una W9 a alguna compañía, ¿ok? Y esta compañía se las está emitiendo con base a esa información que recibió. Probablemente hubo la prestación de un servicio involucrado. Deben aclarar a qué se debe la 1099. Deben asegurarse de que eso corresponde con sus registros propios de pago, ¿ok? Esto nos ha pasado también con muchos clientes que están en el negocio del procesamiento de pagos, que entran en negociaciones con muchos merchant services, procesadores de pago o third party networks, y al monitorear su flujo de transacciones se dan cuenta de que hubo problemas con el rate o que se depositó menos de lo que debería. Eso se debe apelar, eso se debe negociar. ¿Por qué? Porque la realidad es que solamente debes reportar sobre lo que efectivamente recibes, ¿ok? Mucho de lo que ocurre con los third party networks es que ellos depositan montos netos, ¿ok? ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que vamos a decir que yo, utilizando los servicios de Stripe, recibí $100, ¿ok? Y la comisión de Stripe es del 2%. Lo más probable es que Stripe me deposite el neto, los 98. ¿Mis ingresos fueron de 98? No, no fueron 98 los ingresos. ¿Ok? 98 fue el neto que recibiste. Tus ingresos fueron 100 y tuviste un costo de la comisión de Stripe o de este merchant de un 2%. Entonces siempre lleven sus registros al día. Estas plataformas también cometen errores, así como una persona que los puede contratar también puede cometer algún tipo de error. Entonces lo importante es que si reciben una 1099 y no saben de qué es, echen memoria, revisen la información de quién la emitió y contacten, ¿no?, al emisor, aclaren la situación y en caso de que haya algún error, simplemente pidan que eso se aplique. Si ustedes si hay un error en la 1099, ustedes pueden reportar esto al IRS. Ocurren muchos casos, ¿ok? No, vamos a decir, son entidades muy grandes, corporaciones muy grandes en las que tu requerimiento de corrección no se procesa y tú necesitas reportar tus taxes. Bueno, tú
le comunicas al IRS que hubo un error y que tú estás haciendo la presentación de tu income tax, estás haciendo tu income tax return con los números correctos, ¿ok? Siguiente pregunta, si no recibo una 1099, ¿debo reportar ingresos? Esto es muy importante y es una de las equivocaciones o de las malinterpretaciones más grandes que existen de los reglamentos y que existen de los códigos de impuestos y que existen de las tributaciones en todos los países, ¿ok? La realidad es que sí, ¿ok? Todos los ingresos que sean tributables dentro de los Estados Unidos deben reportarse, sea cual sea la fuente, sea cual sea el país de origen. Si no es algo que no esté estipulado en el código de impuestos como exento, debe ser reportado, sin importar el límite, ¿ok? No importa si recibiste o no la 1099. Una de las razones por las que nosotros, luego de tener experiencia con muchos códigos de impuestos, en tributos internacionales, nos encanta trabajar dentro de los Estados Unidos, nos encanta trabajar con la regulación norteamericana porque la regulación norteamericana es muy directa. Recibes dinero, pagas. Tienes utilidad, pagas. Ese es el principio. Por eso digo, si tienen dudas, la respuesta es sí. Es tributable, deben pagar impuestos. Asesórense o hagan su research y luego de ahí decidan si eso está exento o no. Nunca vayan en la otra dirección porque la otra dirección les puede traer muchísimos problemas, ¿ok? Gran parte de estas malas interpretaciones existen con las LLC y las Corps que tienen miembros o accionistas extranjeros, ¿ok? La realidad es que si estas LLC o Corps están recibiendo dinero que es tributable dentro de los Estados Unidos y los accionistas cobran sobre estas operaciones, reciben dividendos, reciben pagos garantizados, reciben cualquiera de las figuras de distribución o de pagos, deben reportar estas operaciones dentro de los Estados Unidos sin importar su nacionalidad o residencia. ¿Ok? Si ustedes tienen una LLC o un Corp, muy probablemente sean taxeados o deben presentar tributos tal cual lo presenta una persona que es residente dentro de los Estados Unidos, ¿ok? Y ahora vamos a avanzar, bueno, vamos a avanzar al espacio de preguntas y respuestas, ¿ok? Todas las personas que anotaron sus preguntas por ahí, ahorita vamos a revisarlas y las vamos a responder, ¿ok? En un momento me voy a poner aquí al día, ¿ok? Vamos a ver cuáles son las preguntas que tenemos en el chat. Ok, vamos a avanzar aquí con un par de preguntitas que tenemos en el chat, ¿ok? La primera pregunta de Pedro, ¿cómo hago para declarar la 1099 si nunca la recibo? La puedo buscar en la página del IRS. Ok, ¿cómo haces para declarar si no recibes la 1099? Como les comenté, todo ingreso de entidades o individuales reportables dentro de los Estados Unidos
debes incluirlo en tu declaración. No importa si recibiste una 1099 o no. ¿Ok? En muchos casos y a la hora de avanzar con la preparación de las declaraciones de impuestos, algunos profesionales, si tú no tienes ningún registro de esto, te exigen la 1099. Vamos por un ejemplo, es como que, bueno, yo llego a SmartKeep y les digo, mira, SmartKeep, Marco, yo recibí $100,000 siendo driver o driver de delivery. Aquí le diríamos como que, ok, ¿dónde está la 1099K de la plataforma? La 1099 NEC que te emite la plataforma por tu servicio. No, no la tengo. Tiene que haber algún tipo de respaldo, ¿ok? Sí existen algunas prácticas en las que hay personas que buscan sobreestimar sus ingresos con la intención de recibir financiamiento, ¿ok? Y eso es algo peligroso en algunos casos. Puede prestarse para fraude bancario y eso es penado de una manera muy fuerte. Entonces la realidad es que no importa si recibiste la 1099 o no, ¿ok? Si fue un ingreso que es tributable dentro de los Estados Unidos, ya sea porque resides, porque prestaste ese servicio dentro de los Estados Unidos, porque lo hiciste a través de una LLC, no importa tu estatus migratorio, ¿ok? Esto es muy importante. Yo siempre le digo a nuestros clientes o personas que asesoramos que quizás están en un estatus migratorio o están en un proceso migratorio y su estatus no está totalmente decidido, nosotros siempre les recomendamos que tramiten su número de identificación de impuesto individual, que tramiten su ITIN, reporten sus impuestos. Una cosa es tener un problema migratorio y otra cosa es tener un problema migratorio y de impuestos. Y siempre es tomado en cuenta de manera positiva que las personas o negocios para temas de financiamiento y para temas de cumplimiento siempre es positivo que atiendan sus obligaciones tributarias, ¿ok? Vamos con la segunda pregunta. Si mi empresa paga a través de PayPal, me ahorro la emisión de la 1099. ¿Es recomendado pagar por PayPal o por Stripe? Sí, nosotros, como vieron, como les expliqué en todos los cambios regulatorios de la 1099K, la realidad es que esto hace unos años era algo como que medio incierto. Era incierto el tratamiento que se le tenía que dar a la prestación de servicios digitales, a la prestación de servicios remotos. Antes de la pandemia esto no era algo muy frecuente, ¿ok? Eh, pero nosotros ya estábamos, vamos a decir, como que bastante al día con esto. Y mucho de lo que le recomendábamos a los clientes, si tenían dudas con respecto a las obligaciones, era que utilizaran plataformas como PayPal. ¿Por qué? Porque, bueno, yo no sé cuál puede ser mi obligación, no quiero meterme en problemas, y si utilizo este third party network, ya la obligación recae sobre ellos, y ellos son los que se van a encargar de manejarse y de emitir su 1099K. ¿Cuál es la realidad? Bueno, que normalmente los third party networks que asumen la obligación también te van a cobrar una comisión. Ahorita hay una empresa muy interesante con la que nosotros hemos estado trabajando para operaciones de empresas norteamericanas con subcontratación remota a escala que se llama OnTop, ¿ok? Esto es una plataforma que tiene distintos niveles. Primero puedes solamente gestionar los pagos a tus subcontratistas, pero tiene un nivel un poco más costoso que no solamente gestiona los pagos, sino los pagos y las obligaciones, ¿ok? Quiero que sepan que, bueno, cuando tienes contrataciones a escala o no estás muy claro de cómo hacerlo, asesórate, ve a los third party networks, los pagos por Stripe. Claro, la limitación es que si tú vas a pagar por Stripe a un subcontratista, este subcontratista tendría que tener un número de identificación de impuestos individual o un Social Security Number para poder haber tramitado un punto de venta, porque Stripe es un punto de venta digital, ¿ok? Y mira, para adelante, pues, si le puedes pagar con tarjeta de crédito o lo que sea, esas son las facilidades de un punto de venta. Hay muchos profesionales que en su práctica tienen su propio website, tienen su punto de venta digital y ofrecen esa facilidad a los clientes, ¿ok? Diseñadores, freelancers, como que mira, bueno, aquí está mi punto de venta, ¿me quieres pagar? Brutal. Ahí sería totalmente transparente, porque la realidad es que es una relación directa en la que tú estás tratando con una entidad, una persona que ya está registrada dentro de los Estados Unidos, ¿ok? Y la obligación recae sobre la plataforma.
¿Por qué ocurre lo de la obligación sobre la plataforma? Bueno, es como un principio regulatorio de eficiencia, ¿ok? En vez del IRS ir regulando a todas las personas y a todas las compañías que pagan más de $600, si yo sé que eres una compañía como Stripe o como PayPal, que vas a estar intermediando pagos entre personas y empresas, te regulo a ti. Es mucho más eficiente hacerlo en esa dirección. ¿Ok? Pamela nos pregunta, un saludo, Pamela, colega y ex compañera de la universidad. ¿Puedo declarar gastos sobre mis taxes personales? Soy extranjera, tengo una LLC que es dueña de una propiedad. Todos los ingresos los recibo en mi cuenta en los Estados Unidos. Ok, Pamela, vamos a revisar aquí esta situación rápidamente porque está muy interesante. Gracias por tu pregunta. Eh, si tienes una LLC, ¿ok? Que maneja una propiedad, que es lo que no me queda claro. No me queda claro si la propiedad es un real estate dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos. Ahí es donde entraría el primer punto de análisis, que es si la operación es tributable o no dentro de los Estados Unidos. Pero por tener una LLC, asumamos que sí. Soy extranjera y tengo la LLC que es dueña de mi propiedad. Todos los gastos de gestionar esa propiedad, si la estás rentando, por ejemplo, todo lo que son los mantenimientos, todo lo que son los costos de property management, cualquier reparación que puedes hacer. Si tienes a alguien encargado del manejo de la propiedad, esos gastos son totalmente deducibles. Lo más interesante del fenómeno del real estate y por qué es tan rentable dentro de los Estados Unidos es que las propiedades, cuando están registradas dentro de las compañías y también a título personal, las propiedades se deprecian durante el tiempo. Es decir, el valor de la propiedad en libros va disminuyendo, mientras que su precio de mercado probablemente va subiendo. Y la realidad es que cuando tú registras los gastos de gestionar tu propiedad, ¿ok? Vamos a decir, los gastos de property management, los gastos de rentarla, y eso le agregas la depreciación de la propiedad como tal, siempre genera pérdida, ¿ok? La mayoría de los casos genera pérdida. Y la realidad es que no deberías tener ningún monto a pagar. Y si tú, además de tu operación de real estate o de esta propiedad que estás alquilando, tienes otra fuente de ingresos, tu operación de real estate va a beneficiar de manera positiva tu situación de impuesto general, porque si tienes una pérdida de tu operación de real estate y tienes una ganancia en inversiones, en prestación de servicios profesionales, lo que sea, eso se va a netear, ¿ok? Y sí, la respuesta aquí básica es, la realidad es que te recomiendo que todo lo manejes a nivel de la LLC y que luego lo que tú recibas como resultado de esta operación o el dinero que tú cobres de esta operación ya sea el neto, ¿ok? Porque la realidad es que como no residente no tienes mucha capacidad de maniobra, no tienes mucha capacidad de maniobra en tu declaración personal, ¿ok? Las declaraciones de personales de no residentes, a diferencia de las de residentes, no tienen deducciones estándar, por ejemplo. Entonces te recomiendo que eso lo complementes con otras inversiones, con otras operaciones de LLC, que todo se quede a nivel de empresa y se netee, y si necesitas generar alguna ventaja, ocurra a ese nivel. Te recomiendo que si tienes una operación de real estate que te está generando una carga tributaria, la revises a detalle, con mucho gusto avísame o agenda una consulta con nosotros, porque la naturaleza de esas operaciones es que genere deducciones y ventajas, ¿ok? Ya a la hora de vender o liquidar la propiedad, ahí es donde entra el siguiente nivel de tratamiento, que es un poco más complejo, porque entra en discusión el valor de la propiedad, entra en discusión la ganancia, ¿ok? Que se genera luego de este cálculo de valor en libros versus valor de mercado y precio de venta. Pero eso, te recomiendo que lo revisemos a detalle. Con muchísimo gusto te apoyamos, Pamela. Por aquí tenemos otra pregunta que dice Marco, dentro de los servicios de SmartKeep se cubre este procedimiento. Pedro, el procedimiento, sí, nosotros ofrecemos, como les comentaba, ¿no? Acompañamiento financiero, estrategia de impuestos y obviamente el servicio de declaración. Los servicios de declaración tienen muchas cualidades que tú podrías incluirle, ¿no? Si tú ya tienes tus estados financieros preparados, en caso de que tengas una compañía, o si ya tienes tus formularios
totalmente reportados. Nosotros solamente te cobramos el fee de preparación y nos encargamos de hacer esa preparación, de enviarla al IRS, nos aseguramos de que aproveche todas las deducciones, ¿ok? Si no tienes muy claro los números, es muy importante y nuestra recomendación siempre es que contrates nuestros servicios de catch-up o de clean-up de bookkeeping and accounting, preparar estos estados financieros, revisar esta contabilidad, revisar estos registros y asegurarnos de que estás aprovechando tus deducciones al máximo, ¿ok? Por aquí tenemos otra pregunta. Si pago principalmente a extranjeros, ¿cuál es la mejor forma de saber si tengo que pedirles una W8 o no? Es muy importante que a la hora de entrar en relaciones laborales directas, ¿ok? O de prestaciones de servicio, ustedes tengan la información de esta persona y tengan un contrato de servicio. Por eso que siempre mencionamos lo del contrato de servicio. ¿Qué va a ocurrir en el contrato de servicio? Bueno, vamos a tener que especificar las características de esta relación y tiene que especificarse dónde reside la persona que les está prestando los servicios. Porque la realidad y por una de las razones por las que nosotros recomendamos el tema de contrato de servicios es que, mira, probablemente estás subcontratando a una persona para que te preste un servicio, porque quizás maneje tus clientes, para que haga una serie de cosas que si las está haciendo en nombre de tu negocio, tú eres el último responsable, ¿ok? A la hora de que haya un problema, tú vas a tener que responder por eso y la responsabilidad puede ser transferible si fue un caso de una mala práctica, una negligencia. Muchas personas tienen la percepción de que por ser internacionales quizás pueden actuar sin ningún tipo de consecuencia. Y la realidad es que si tú tienes el contrato, tienes su W8, no solamente te estás asegurando de que no vas a tener problemas ni penalidades a la hora de querer deducir esos gastos de esos servicios que estás pagando, no deberías tener penalidades de la 1099 porque tienes tu contrato de servicio y tu W8 como respaldo, sino que a la hora de que algo salga mal, eso puede tener también consecuencias legales. En Estados Unidos también las cortes actúan de manera internacional, ¿ok? Y sepan que la información de corte y de procedimientos legales en los Estados Unidos es pública. Entonces, y si ustedes son profesionales que prestan servicio y tienen esa concepción de, mira, estoy aquí freelanceando y no tengo ningún tipo de responsabilidad con mis clientes internacionales, sepan que, bueno, eh, desde procedimientos de corte que pueden transferirse internacionalmente hasta información pública que puede ser bastante bochornosa para su vida profesional, existen consecuencias de esto, ¿ok? Siguiente pregunta. Alejandra nos pregunta, ¿las personas extranjeras pero que tienen ITIN también se les debe emitir una 1099 si me prestaron un servicio? Alejandra, esto es una muy buena pregunta, ¿ok? ¿Qué se debe analizar en este caso? Esta persona tiene un ITIN, tiene un Tax ID. La pregunta es, ¿dónde reside esta persona? ¿Ok? Si es una persona que está en un proceso migratorio dentro de los Estados Unidos, tiene un ITIN y por lo tanto reside en los Estados Unidos, no estoy hablando de su estatus como residente, estoy hablando de que pasa más de la mitad del año dentro de los Estados Unidos, deberías emitirle su 1099, ¿ok? Si esta persona tiene un ITIN y está fuera de los Estados Unidos, no debes emitir una 1099. ¿Qué debes tener? Una W8 especificando, firmada por esta persona y un contrato de servicios que explique. Ya para no ponernos repetitivos con lo del contrato de servicios, pero el contrato de servicios y la W8 de esta persona especificando dónde reside, qué tipo de servicios presta, es más que suficiente para que tú tengas el respaldo de que no debes emitir la 1099. Por acá Emily nos pregunta, Marco, ¿cuál plataforma recomiendas para realizar pagos? Emily, la respuesta acá es que depende, ¿ok? Como les digo, en algunos casos, si son pagos internacionales, recomendamos plataformas como PayPal. Si tienes dudas sobre cuáles serían tus obligaciones de entrar en negocios con esta persona que está fuera de los Estados Unidos, puedes utilizar plataformas como PayPal. La realidad es que PayPal es bastante restrictivo para quienes reciben el dinero, a veces para sacar el dinero. Sabemos de clientes que se les ha quedado el dinero ahí encerrado por no haber actualizado su información de impuestos. Es problemático que registren cuentas de PayPal norteamericanas sin tener números de identificación de impuestos norteamericanos. Eventualmente eso tiene una consecuencia de bloqueo, ¿ok? Siempre es importante que analicen
¿ok? ¿Cuál es la necesidad? Mira, necesito pagar rápido. Existen plataformas como Wise, anteriormente llamada TransferWise, que les hacen transferencias vía ACH a cualquier parte del mundo. Identifiquen bajo qué sistema y dónde recae la obligación de esta plataforma, ¿ok? Si utilizan, en este ejemplo, utilizan TransferWise y están haciendo pagos vía ACH, ¿ok? Debo igual mantener la W8, por supuesto, porque ese third party network no asume la obligación por ti. Si tienen dudas, asesórense, ¿ok? Plataformas como Zelle, Venmo, Cash App se han vuelto una maravilla, incluso un boom internacional. Es bastante gracioso como en países como Venezuela, por ejemplo, existe el boom del uso del Zelle, y la verdad es que es una plataforma tan amigable y en la que puedes generar un pago de manera tan rápida y eficaz, que muchas personas tienen cuentas personales. Pero como les digo, siempre es importante que se asesoren y entiendan este análisis de que un buen ejemplo son los pagos por Zelle. Hay muchas personas que no son residentes en los Estados Unidos que tienen cuentas individuales, internacionales, y reciben dinero por Zelle, tanto por temas personales como temas profesionales, y necesitan saber si tenían que presentar impuestos en los Estados Unidos. La realidad es que no, que eso va a depender de donde resida, ¿ok? Entonces es una combinación entre cuál es el medio o la plataforma, las facilidades que te ofrece esta plataforma, y sobre todo si la plataforma se encarga o no de reportar, para saber si tú tienes la obligación o la obligación recae sobre la plataforma. Tenemos otra pregunta: si soy extranjero, me pagan por PayPal y recibo una 1099K, ¿qué puedo hacer? Debes reportarlo, ¿ok? Si recibes una 1099K y efectivamente esas transacciones ahí reflejadas tú las procesaste, debes reportarlas. En esos casos te recomiendo que te asesores, puedes acudir con nosotros en SmartKeep, porque ya se vuelve un trabajo de dinámicas de soportes y dinámicas contables en las que ya revisaremos qué de esas operaciones sí son tributables, no son tributables, dónde son tributables y si existe una ganancia o no reportable dentro de los Estados Unidos. Pero la realidad es que ese ingreso debes reportarlo. Recibes una 1099, no tienes para dónde correr. Si está correcta, si tienes una 1099 con un error, como les expliqué, vayan al emisor y exijan la corrección de esa 1099. Por acá nos preguntan, ¿cómo puedo documentar los contratos y cómo se garantiza que sean auténticos? Nosotros en SmartKeep, ¿ok? Nosotros no ofrecemos asesoría legal, pero sí tenemos una biblioteca de documentos estandarizados, que nosotros con nuestro equipo legal, con nuestro counsel, hemos estructurado, hemos preparado y que están a disposición de nuestros clientes para que los utilicen en caso de que sea necesario. Tenemos muchos documentos de relaciones y contratos de servicios estandarizados, lo que ustedes lo pueden utilizar y firmarlos con sus contratistas. Adicionalmente, les recomendamos, nosotros los podemos ayudar y asesorarlos en el proceso. Nosotros utilizamos plataformas de firmas digitales como DocuSign, o también nuestro portal de clientes propietario. El portal de clientes de SmartKeep tiene firma de documentos digitales, y estos son documentos totalmente enforzables. Estas firmas digitales están certificadas, y en caso de que sea aún más necesario y quieran avanzar un nivel adicional de formalidad, hay servicios de notarías online. Nosotros con muchísimo gusto lo podemos guiar en el proceso. El siguiente nivel de preguntas: si recibo pagos en USA para servicios de outsourcing de recursos humanos, donde yo pago los servicios fuera de Venezuela, ¿qué tan tributable es esta operación? La realidad es que no existe tal cosa como una operación medianamente tributable o parcialmente tributable. Normalmente son totales los principios para la consistencia. Es muy importante que si ustedes adoptan una estrategia de impuestos, que esto esté debidamente justificado, tenga los basamentos legales, ¿ok? Y que sea consistente, que sea constante. Tú no puedes tener una estrategia a medias. Tú no puedes asumir principios de impuestos a medias. Si tú te estás apegando a unos principios y te estás apegando a unas regulaciones, sopórtalo y sé constante en eso, que a la hora de una auditoría es lo que se va a poner en juego, ¿ok? Y es algo que es real, ¿ok? Yo tengo muchos clientes que me dicen como que, bueno, Marco, es que yo estoy haciendo este pago, pero esto es una empresa que está registrada en los Estados Unidos, pero la operación no es tributable y por eso no lo reporto.
Yo le pregunto es como que, bueno, una cosa es la realidad de la operación y otra cosa es lo que la operación y lo que ustedes estén dispuestos a demostrar y lo que estén en posición de demostrar y de probar, porque a la hora de una auditoría a eso se reduce la situación. Yo veo un pago a una LLC, la IRS inmediatamente va a asumir, esta LLC debe haber sido reportada. ¿Por qué no se reportó? Vas a correr con la multa y si tú tienes alguna estrategia que justifique no haber reportado este LLC o que esos ingresos no sean tributables, la debes tener preparada y la debes presentar. Ah, mira, es que esta operación no era tributable, porque aquí está este contrato de servicio. La realidad es que esto era un negocio que fue intermediado en el sistema financiero americano, pero la realidad es que las prestaciones, las ventas, los clientes, se aprovechó el servicio fuera de los Estados Unidos y por esa razón no es tributable. Tengan su estrategia preparada, tenganla debidamente respaldada, porque a la hora de una auditoría, de eso es de que se trata, de lo que ustedes puedan probar, ¿ok? Y esa es nuestra última pregunta. Tenemos una pregunta adicional. Discúlpenme que al parecer me haya saltado una pregunta, me estaban recordando por acá. Ok, vamos a revisar nuestra última pregunta. Si estoy fuera de los Estados Unidos y no soy residente, pero recibo ingresos y realizo pagos desde una cuenta BOFA, pero esta actividad se realiza en Venezuela, ¿ok? Me imagino, ¿qué se debe hacer en este caso, ok? Eh, Aquí, como les comentaba, es muy importante el análisis de qué está ocurriendo a nivel financiero, en qué entidades y vamos a llamar el giro o la operación o el negocio de estas entidades, ¿ok? Y dónde son verdaderamente tributables, ¿ok? Porque la realidad es que en ejemplos como Venezuela, la realidad es que se debe tomar una decisión, ¿ok? No está bien que se tributen operaciones, no es correcto en los principios de impuestos. Si tú tienes un tratado de impuestos que lo justifique, no tiene ningún tipo de sentido tributario que una operación se tribute en ambos países, ¿ok? Debe definirse una estrategia, deben tomarse unos parámetros, debe apegarse a los códigos de impuestos y a los tratados. Y mi respuesta, sin tener los específicos de este caso, es que o se tributa en los Estados Unidos o se tributa en Venezuela, no en ambos, ¿ok? En algunos casos y en muchos escenarios de estrategia de impuestos, se decide y se prepara una estrategia para que los tributos se afronten en la regulación más conveniente. Es mucho de lo que existe detrás también del boom del trabajo digital. Muchas personas se mudan a países que tienen pocos, bajos niveles, incluso cero tributación. Tenemos amigos asociados que ahorita están en Rumania. Sabemos que hay en países como Asia, si mal no recuerdo, creo que Tailandia tiene unos beneficios impresionantes. Costa Rica, ya hay muchos países que incluso están generando ciertas vamos a llevar, se están desvirtuando los mercados de real estate, se están generando ciertas transformaciones por este boom del trabajo digital, porque estas personas deciden prestar servicios desde países, ¿ok? Desde países que no tienen tasas de impuestos sobre la renta, por ejemplo, como incentivo, ¿ok? Y sepan que existe una diferencia entre que una operación no sea tributable y otra muy diferente, que no sea reportable. Los problemas grandes en la regulación americana y los problemas grandes en el IRS vienen cuando no se reporta, ¿ok? Si ustedes reportan y respaldan bien la razón por la que esto es tributable o no, van a estar seguros, van a estar tranquilos, ¿ok? Entonces, bueno, ya eh, sin mucho más preámbulo, vamos a cerrar por acá. ¿Ok? Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como It's Marco Money o SmartKeep. Muy importante que nos sigan, muy importante que estén atentos a todas las promociones y cupones. Sepan que las personas que se conectaron en el webinar están participando por una declaración de impuestos personal totalmente gratis. ¿Ok? Vamos a hacer el sorteo, lo vamos a comunicar por redes sociales, por nuestro grupo de WhatsApp. Y adicionalmente les queríamos anunciar que, bueno, SmartKeep está en su tercer aniversario y, bueno, nos volvimos locos, ¿ok? Eh,
nos volvimos locos porque estamos dando $103 de descuento para que empiecen el año con su nueva LLC Corp, elaborando su business plan, tramitando su número de identificación de impuestos, ¿ok? Así que aprovechen porque ahorita viene la promoción de aniversario de SmartKeep, lo vamos a estar celebrando la semana que viene, nuestro tercer año, y miren, vamos a estar dando este descuento muy, muy, muy atractivo, ¿ok? Pamela, gracias a ti, con mucho gusto. El que nos quiera contactar, ahí están nuestros números de WhatsApp, tanto el de SmartKeep como el mío personal, nos pueden escribir directamente. En nuestras redes van a conseguir los links para poder agendar las reuniones. Una vez terminado el webinar, nosotros le vamos a hacer llegar la presentación, le vamos a hacer llegar nuestros links de reuniones, nuestros números de contacto. Quienes participaron y son nuevos en esta edición, los vamos a estar incluyendo en el grupo de WhatsApp de los Money Makers. En el grupo de WhatsApp de los Money Makers les estamos avisando de las nuevas actividades, compartiendo, les estamos compartiendo nuevo contenido, les estamos avisando las noticias de los deadlines, van a recibir nuestro newsletter de Compliance Alert. Es una cantidad impresionante de contenido. Como les mencioné, también está el Marco Money Podcast disponible en YouTube. Para las personas que no se pudieron conectar, van a poder revisar este contenido queda grabado y se postea en YouTube, así que lo van a poder revisar, echarlo para adelante, para atrás. Si les quedó alguna duda, subo algo que no pudieron anotar. Y en última instancia, siempre que tengan dudas, asesórense, contáctenos, que con muchísimo gusto y sin ningún costo nosotros les vamos a indicar, les vamos a preparar una propuesta sobre cuáles son las mejores soluciones, ¿ok? Así que con esto me despido. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y a los que están viendo este contenido grabado. Estamos disponibles para que, bueno, con SmartKeep mantener sus números en verde y con Marco Money comprendan sus finanzas, ¿ok? Hasta luego. Nos vemos en una próxima edición, el próximo mes, en febrero. Recuerden que estamos haciendo un webinar mensual, todo nuestro contenido disponible en nuestras redes sociales.